Hola chicos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la clase de Amor y Esperanza. Espero que se encuentren muy bien, que estén muy contentos en la casa. El tema de hoy es Salomón, rey de Israel, el rey sabio. Vamos a ver el tema sobre cómo lo ungieron y por qué se habla de que él es el rey más sabio que ha habido en los tiempos. En Primera de Reyes 2 nos dice que Salomón fue ungido como rey. David ordenó: griten, viva el rey Salomón. Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar, como rey, pues he dispuesto que él sea quien gobierne. El sacerdote Sadok tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Chicos, recordemos que David fue el último rey del que estuvimos hablando en la clase anterior, el rey que había puesto Dios en vez de Saúl. Pero como nos dice la palabra acá en Primera de Reyes, David ya estaba viejito y pues él estaba decidiendo a qué hijo iba a dejarle el trono. Se supone que David debía dejarle el trono a su hijo mayor, pero por circunstancias de desobediencia y, y por no seguir las leyes de Dios, el hijo mayor de David no era agradable a los ojos de Dios. Tenía pecado sobre sí, había cometido muchísimos pecados, había cometido muchos errores que le desagradaban a Dios. Entonces, por eso, él no era digno de recibir el trono. Después del primero, habían 3 hermanos más que también cometieron pecados y por eso Dios no le dio la autorización a David para que ellos fueran sus herederos en el trono del reino. Entonces, ya en el quinto lugar está Salomón, un hijo que a los ojos de Dios era agradable con todo lo que hacía, porque respetaba las normas, los preceptos, los mandamientos de Dios, porque tenía un corazón bueno. Acordémonos que Dios lo escogió porque Dios vio que David tenía un corazón puro y bueno. Entonces Salomón también fue agradable a los ojos de Dios porque tenía un buen corazón. Primera de Reyes 3, del 11 al 12, nos habla de cómo, ya siendo rey, Salomón le pide a Dios algo muy especial. Es lo único que le pide a Dios. Y le pide sabiduría. Dice la palabra: Salomón amaba al Señor. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y esto le agradó al Señor, que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio? He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La palabra nos cuenta que la sabiduría de Salomón era muy grande. Nos da un ejemplo de lo que él hizo por medio de la sabiduría que Dios le dio. Dice la palabra: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día de dar yo a luz, que esta también dio a luz, y morábamos juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 solas en la casa. Una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él,
y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío a su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para darle pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey estas mujeres. Entonces dijo el rey, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces dijo el rey, traedme la espada, y la trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era hijo, el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por dolor por su hijo, y dijo, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni para mí ni para ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Si vemos, chicos, cómo es la sabiduría que Salomón mostró en ese momento, van dos mujeres a donde el rey y una dice que su hijo es el que está vivo. Y la otra también dice, ese es mi hijo, ambas reclamando el mismo niño. ¿Cómo hizo el rey para saber cuál era la mamá? Pues decidió partir el niño. Al partir el niño, ¿qué hacen? Pues se muere. Lógico que lo matan. Entonces la verdadera mamá prefirió que se lo dieran a la otra en vez de que le mataran su hijo. Y ella fue la que dijo, no, no lo mates, dáselo a ella. Y el rey se dio cuenta. Ella es la mamá porque a la otra no le importó. A la otra dijo, ni para ti ni para mí. Porque ella no era la mamá, no lo quería. Y en eso mostró sabiduría Salomón y eso creó que la gente confiara mucho en la sabiduría que Dios le había dado. Dice Primera de Reyes en el capítulo 4 del versículo 31 al 34, la sabiduría de Salomón. Fue más sabio que todos los hombres y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Si conocemos el libro de Proverbios y el libro de Cantares que están en la Biblia. ¿Se acuerda cuando nos aprendimos los nombres de los libros? Dice también la palabra. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿A qué me refiero o a qué se refiere la palabra cuando dice que el rey disertó? Se refiere a que tuvo la sabiduría de saber. Eso es discernir, es la palabra traducida discernir, que quiere decir saber, conocer, entender cómo hacer las cosas. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice disertó, o sea, tuvo la sabiduría para escoger, tuvo la sabiduría para darle nombre a las plantas, tuvo la sabiduría para escoger las plantas que se podían usar, los animales, cómo educarlos, cómo tenerlos o cuáles no tenerlos al pie, toda la sabiduría con los pueblos que venían y le pedían consejos, los reyes que venían y le pedían consejo. Entonces a eso se refiere la palabra cuando dice que disertó. Nos cuenta la palabra también en 2 de Crónicas 3, del 1 al 14, que Salomón fue el rey que Dios escogió para que le construyera un templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, ya habían pasado 480 años, el cuarto año del principio del reino de Salomón, o sea, él llevaba 4 años como rey, en el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿De qué hablamos cuando decimos la casa de Dios? El templo donde el pueblo se iba a reunir y le iba a dar holocaustos, sacrificios, oración, iba a darle alabanza a Dios. Ese fue el primer templo que hubo y lo construyó el rey Salomón. Dice 2 de Crónicas 9, 1 al 12, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con sus preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande,
con camellos cargados de oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón ella tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le pudiera contestar. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Dios, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído de ti. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Probablemente la reina de Saba era una reina importante, porque para que ella se sintiera con la autoridad de venir a mirar a ver si era cierto que Salomón era un rey sabio y era importante, debe ser que era una de las reinas más importantes en esos tiempos. Ella expresa que ella no creía que Salomón fuera así de inteligente, de sabio, ni que tuviera construido un templo como el que construyó. Entonces ella dice que ella viene es averiguar si es cierto y se da cuenta de que en realidad es aún más sabio de lo que le habían contado y aún más bonito el templo de lo que a ella le habían dicho. Quiere decir que ella sale de todas sus dudas viendo que el rey Salomón le contestó todas las preguntas, o sea, ella fue también y aprovechó la sabiduría de Salomón haciéndole preguntas para salir de las dudas que ella tenía seguramente en cómo llevar su pueblo y su reinado. Entonces, chicos, con esta historia del rey Salomón nos damos cuenta de que no solamente a Dios le podemos pedir que nos cuide, que nos proteja, que nos dé muchas cosas, sino que también Él nos da la sabiduría. Y con la sabiduría se puede hacer mucho, porque si ven que Salomón fue un rey que tuvo muchísimas riquezas y que tuvo muchas amistades importantes, gracias a esa sabiduría todo el mundo lo buscaba y todo el mundo necesitaba de él. Entonces es muy agradable para Dios que nosotros no solamente le pidamos cosas materiales, sino que también le pidamos sabiduría. Sabiduría para entender su palabra, sabiduría para comportarnos como hijos, como hermanos, como miembros de una familia cristiana y de una familia biológica, con papá, mamá, abuelitos, hermanos. Pedirle sabiduría en el estudio, pedirle sabiduría en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Chicos, los quiero mucho. Espero que estén escuchando las clases y participando de todo lo que la palabra les enseña. Que Dios los bendiga. Chao.